Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura, que transmite desde la Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Voy a tomar un tema un poco raro. Todo lo que nos pasa, nos sucede, ¿tienen que pasarnos? Bueno, yo creo que podemos como dividir la realidad. Bueno, ¿qué es la realidad? La realidad es todo lo que existe. Podemos fijarnos en el mundo, en la naturaleza, podemos fijarnos en la sociedad y podemos fijarnos en nosotros mismos, porque no es lo mismo las leyes de la naturaleza, las leyes de la sociedad y las reglas que nos rigen a cada uno de los seres humanos, aunque todo pues parece que se puede parecer. Hilda Ruiz, buenas noches, Padre Neo, gracias. José, 1976, buenas noches, Padre, saludos. Hoy está mi esposa Caridad y lo está escuchando. Saludos, Caridad, todos nosotros, los de acá, de este ranchito de la Loma, Jalisco, pedimos por tu recuperación. Malena Orduña, buenas noches, Padre y comunidad. Abril Rincón, buenas noches, Padre, y a todos, a veces en vivo y otras en repetición. Bueno, está muy bien. Malena Orduña, te saludamos, Caridad. Bueno, ¿qué nos puede pasar? Es lo primero. En la naturaleza nos puede pasar cualquier cosa. No estamos nosotros preparados para saber todo lo que nos puede pasar en la naturaleza. Naturalmente que ya no estamos como hace 2000 o 3000 años. Estamos en la actualidad con muchos inventos, con muchos desarrollos científicos y ya conocemos el universo, digo conocemos entre comillas, pues lo podemos ver en programas, en fotos, en videos, en explicaciones. Y entonces también sabemos que el Sol y los planetas del sistema solar, que ahora son 8, antes eran 9, están equilibrados de tal manera que ya pasó su época de transformaciones, de choques, de destrucciones. Hasta pareciera que la Tierra es el choque de dos planetas y que de ese choque salió una parte de esa masa de los dos planetas y es la Luna, parece. Pero esas son explicaciones que pueden ser ciertas o pueden ser nada más para tratar de entender el mundo. En la naturaleza las leyes no se pueden evadir, son de una manera totalmente determinista. Lo que va a pasar, va a pasar. Por ejemplo, estas oleadas de frío y de calor, que en la mañana hace mucho frío y en la tarde mucho calor. Es algo en la naturaleza que nosotros no podemos cambiar. Ahora, lo que sí podemos cambiar es buscar la manera de salirnos de ese descontrol de la naturaleza. ¿Cómo? Bueno, en las partes que es muy cambiante el clima de calor o de la primavera al invierno, pues tienen calentones para el invierno y tienen aire acondicionado frío para el verano, como en Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos, de Norteamérica, pues son así, extremosos, y los europeos también. En otros, pues más bien estamos recargados en el calor, y para salirnos del calor, pues por lo menos un ventilador o bueno, un abanico manual, un cartoncito con el que nos echemos aire, y ya las maquinitas más desarrolladas para darnos la temperatura adecuada dentro de nuestros recintos. Y lo propio, bueno, ya lo personal,
¿Regulamos nuestro calor? No. Entonces estamos, como quien dice, dominados por las leyes de la naturaleza. Sí, así es. Pero eso nos dificulta la vida o impide que vivamos. No, nos controlamos. Cuando no había estas ayudas para controlarse, sí, morían muchas personas de hambre, de frío, de calor. Las olas de calor en Europa pues, son terribles porque como la gente siempre está en un clima templado, cuando llega el calor, y aquí también en esta región, es el desviejadero. Se mueren muchas personas por el calor excesivo, una ola de calor y la persona se murió. Allá en la sierra, pues es el frío. El frío entonces perjudica la salud y mata a las personas. Por eso los que tienen los medios económicos, pues buscan agradar el ambiente, hacerlo agradable para vivir mejor y para vivir más. Pero ahora, ¿nos podemos escapar nosotros de las guerras? No. Algunos han buscado leyes en la historia. Bueno, ¿qué es una ley? Una ley es una constante en la naturaleza. Pero va a ser, una ley es una constante. ¿Qué quiere decir constante? Que puesta una cosa, sale otra siempre. Siempre. Por ejemplo, si calentamos el agua, va a hervir. Y ahora me van a decir, sí, padre, pero en la orilla del mar hierve a 100 grados centígrados o Celsius y en lo alto un poco menos de calor porque hay una capa de aire menos densa que apachurra a el agua, que presiona el agua. Sí, y allá en lo más alto es menos la presión y entonces hierve más pronto. Quizás se calienta más acá en lo bajo, a la orilla del mar, y se calienta menos allá en lo alto. Pero esas variaciones caloríficas o de calor, pues nadie las mide, sino simplemente se aceptan las cosas. Por ejemplo, las personas antiguas, si querían un huevo tibio, lo metían al agua hirviendo y rezaban un Ave María. Si querían un huevo pasado o duro, entonces rezaban un credo y ya. Entonces tenían una medición a través de las oraciones. El credo chiquito, pues no el credo largonote. Bueno, nosotros estamos a merced de la sociedad y de aquella sociedad que es dueña de los medios de producción y de los medios de comunicación y de los medios que alguien valora. Toda organización religiosa y social y política se fundamenta en unas ciertas reglas sociológicas que hacen que esos grupos sean considerados benéficos para la sociedad. Bueno, me va a decir alguien, bueno, pongo un ejemplo. La República, que es lo mejor que ha existido y que puede existir. Platón decía que para que una organización civil funcionara, debería de haber un poder ejecutivo que serían los sabios, los filósofos, el rey filósofo. Para que hubiera una defensa, entonces estarían las milicias. Para que hubiera una producción de alimentos y de todos los productos habidos y por haber, entonces una masa de comerciantes y de artesanos. Naturalmente que calculaba el número proporcional que debería de haber de cada uno, sin que se excedieran ni tampoco disminuyeran. Los comerciantes, los militares y los gobernantes. Es la mejor manera. Ahora, ¿cómo se eligen esas personas? Bueno, en las ciudades antiguas,
pues era por razas, también era por estatus social, también era por dinero. De hecho, el caballero en la Edad Media era el que podía pagar su caballo, sus armas, todo lo que se ponía un caballero, que eran cosas muy costosas. Y el que era el escudero, pues era su ayudante y pues era más, no, que no fuera noble, nomás era más pobretón. Entonces todas las sociedades han buscado la manera de la colaboración y de la cooperación entre todos. Y desde el siglo XVIII se ha visto que la mejor forma es la república. Pero desde el siglo XVII en Inglaterra se vio que el mejor gobierno era el del rey, pero con un parlamento, que es lo que tienen ahora. Los reyes constitucionales, con una constitución que el pueblo hace, o los representantes del pueblo, y que el rey también tiene que cumplir. Ya no es el rey caprichoso, como cierto elemento que está en el palacio, como un animalito díscolo, que lo que se le ocurre quiere hacer, no respeta las leyes, ni las leyes humanas, ni las leyes divinas. Él es la ley, es el peor gobierno. El peor gobierno, decía Aristóteles, no es la dictadura, ahí está Bukele. No es la oligarquía, el grupo de que gobierna un grupo de ricos, porque de todas maneras, como son ricos, algo han de producir y algo han de chistear. Tampoco era la tiranía. La tiranía era de uno que mandaba sin leyes. El peor gobierno es la democracia corrompida, corrupta, infestada de muchos males sociales y políticos. Uno de ellos, y el mayor, es el engaño. La democracia, cuando tiene un dirigente mentiroso, ya no es democracia, es un instrumento del mentiroso. Y cuando no se respeta la ley por los gobernantes, entonces viene la demagogia. ¿Y qué es la demagogia? Las mañaneras. El estar adoctrinando a los pendejos todos los días para que crean las pendejadas que dice el demagogo. Y todavía más, que lo defiendan, aunque no entiendan nada, pobrecitas criaturas irracionales, son como gnomos. Los gnomos eran pues unos como enanos de las cuevas. Entonces esos semi-humanos pues son estúpidos por naturaleza, porque nunca han vivido en un nivel de humanidad donde se tomen opiniones y se decida por grupos. Entonces, nosotros los latinoamericanos somos propensos al gobierno de uno solo y que sea un cacique. El cacique es el que manda todo lo que quiera mandar y que no respete las leyes, o que él sea la ley, una ley variable según le convenga, y una ley tramposa, porque no, al cacique no se le aplica a sus seguidores estúpidos. Ahora, la democracia, el gobierno del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Bueno, el pueblo debería de ser la mayoría de los mexicanos, que pudieran libremente, sin propagandas y sin dádivas y sin temores, elegir a lo que pensaran que fuera mejor. Pero ¿cómo van a pensar que es mejor si son semihumanos que no razonan? Son como maquinitas computadoras de la época arcaica, en que solo repetían lo que se les ponía y a veces lo repetían mal. Bueno, ahora me dirán, padre, y para que no tengamos un determinismo, bueno, el de la naturaleza lo entendemos, aunque ya hay ahora pronósticos.
por el estudio de la atmósfera y de los movimientos de los astros y de las olas del mar y los vientos, se pueden pronosticar huracanes. Lo que es más difícil son los temblores, la aparición de volcanes, pero los ondas frías, pues sí, o caloríficas, se advierte a la población, como en Estados Unidos, en el norte, en la parte norte, que hay grandes tormentas y heladas y nevadas. Y entonces la gente toma sus precauciones y si no las toma, pues se muere. Lo mismo los huracanes, no se pueden detener los huracanes. Pero si se avisa a tiempo, es mejor que si no se avisa, porque al avisar se toman precauciones, cosas que pueden ayudar a que no sea tan mortífero y tan destructor. Y si no se avisa, pues es cuando agarran a la gente desprevenida. En la naturaleza no se puede controlar nada, pero sí se puede conocer y predecir. Precisamente la ciencia es eso. Conociendo el pasado y el presente, se puede predecir el futuro. Por ejemplo, el Paricutín, el volcancito más jovencito aquí de Michoacán. Pues ya la ciencia ha dicho que fue un fenómeno pasajero, como hay muchos, y que entonces es un volcán que tuvo su actividad un tiempo y se apagó para siempre. En cambio, el volcán de Colima está en activo y solamente se puede saber si va a haber una gran erupción un poco antes por los enjambres de temblorcitos y que se abombe el cráter o el cono, que empiece a salir más magma, más lava y que deforme el cono. Bueno, entonces la ciencia sí sirve, por ejemplo, aunque pues a veces no. A don Perenganito le dieron 3 días de vida. Se lo llevan a su casa y vive 40 años más. Bueno, el pronóstico, el diagnóstico y el pronóstico pues estuvieron mal. A don Perenganito, a doña Perenganita le hicieron unos estudios magníficos de todo y salió muy bien, y en la noche se muere de un infarto. Bueno, entonces las leyes de la naturaleza no se pueden desconocer. Es saber leyes de la naturaleza, es resguardarse que la naturaleza esté a favor y no en contra. Ahora lo social, padre, ¿hay leyes sociales? Sí, el pendejismo es la primera ley. Cuídate de todos porque entre ellos hay un pendejo. Tú no seas, ¿eh? Ay, ¿en qué se conoce un pendejo? En qué hace pendejadas. Ay, padre, ¿qué son pendejadas? Pues tonterías, absurdidades. Este tontito va y apuesta todo lo que tiene y pierde. Y así cada día. Este otro nada más ve una botella y se avienta. Está bien. Esperemos que la botellita tenga algún contenido alcohólico. Bueno, dicen ahora de otras maneras más elegantes. Como no se educó, en cuanto ve a una mujer, quiere poseerla. Y por no controlarse, quiso abusar de una chamaquilla y lo llevaron a la cárcel, o lo agarraron los mafiosos y le mostraron los testículos. Entonces las leyes acá humanas son las que nos protegen a unos de otros y nos protegen a nosotros mismos. Y las leyes humanas se llaman derechos humanos. Los derechos humanos son las leyes que nos protegen a nosotros los seres humanos. Por eso podemos conocer y debemos de conocer los derechos humanos, porque son fundamentales. Como derecho a qué? A la vida. Nadie me puede matar, ni en el seno materno, ni en ninguna parte. Pero sí se puede matar, sí, pues, pero en las reglas humanas está defender la vida y cuidarla.
y transmitirla, porque si no, pues nos quedamos sin nada. En los derechos humanos nadie puede ser violentado en sus cosas, en su persona. Bueno, es que a nadie lo pueden golpear, lo pueden apresar, lo pueden desaparecer, porque está en contra de las leyes que emanan de constituciones, pero que al final son derechos humanos. El derecho a la libertad de tránsito, de prensa, de pensamiento, de palabra. La libertad también de escoger lo que uno quiera hacer y de trabajar en lo que uno quiera trabajar. Y también allí pues están las preferencias, porque solo hay dos géneros, masculino y femenino, pero las preferencias sexuales pues son infinitas. Ya están clasificadas, ¿para qué les digo? Pero entonces cada quien es responsable, debe de ser responsable de esas tendencias, porque unas son tolerables y otras son punibles. Le van a decir, ¿cuál es, padre? La homosexualidad en sí no es ningún delito. Será un delito. Pero la pederastia nunca se acepta, jamás. Entonces, la preferencia sexual, homosexual, está bien en su sentido, no perjudica a nadie. A no ser, pues, que sucedan cosas muy raras. Estaba un día en La Ruana, ya pues se me pasó el tiempo. Acababa yo de llegar cuando el levantamiento de los autodefensas y ahí andaba un chamaco muy saleroso poniendo los floreros de una quinceañera. Y el sacristán, curioso, comunicativo, me dijo, padre, ese muchacho con el otro se acaban de juntar. Este muchacho estaba casado y dejó a la señora por el otro. Dije, está bien, que pongan todos los floreros que quieran. Un florero no lleva un sello de pecado o de gracia, no lleva un sello de mal comportamiento, de buen comportamiento. Lo único que al ver un florero uno sabe si aquella persona tiene sentido estético, pues un ignorante, un burro en cuestiones de belleza. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Voy a leer sus comentarios. Recuerden ustedes que para poder ser libres necesitamos conocer muchas cosas, sobre todo querer las cosas que nos ayudan y detestar y luchar contra las cosas que nos perjudican, como cierto mequetrefe y cierta mequetrefa, que nos perjudican, pero como para ciertas cosas no se estudia, se nace, bueno, pues ni modo. Abril Rincón, buenas noches, padre, y a todos. Gracias. Malena Orduña, que saluda Caridad. Esperanza Montes, buenas noches, padre, todos. Sus pláticas dan buenas, nos dejan un... Sí, es muy sencillo. Esperanza Montes, buenas noches. Caridad, que te mejores, que Dios te mande tu salud. Sí, que tengas salud. Ofita Medrano, saludos, padre. Rosa Nelly Sánchez, Padre Segura y Comunidad, buenas noches desde Guadalupe, Nuevo León. Rosa Nelly, buenas noches en nombre de la comunidad. Jesús Gómez, estemos atentos y encomendados a Dios porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero de qué va a pasar, va a pasar. Dios nos va a llamar. Bueno, pero tengamos fe porque las hierbas malas no morimos. Aquí estamos en este mundo. El libre albedrío y la democracia no es solo Xochitl o Claudia, es poder aportar a la sociedad o tomar de ella un contrato social. Sí, donde los contratos tienen seriedad, pero aquí entre nosotros los contratos no sirven para nada. Va un señor y vende una vaca, no le parece a la esposa y va y le dice al que la compró, yo soy la que mando en la casa, devuélveme la vaca, quizá tu dinero.
Esos son los contratos que nosotros tenemos. Cuando nos conviene los sostenemos y cuando no, no. El contrato social no existe entre los mexicanos. Jesús Gómez, somos mayoría los que no queremos esta pesadilla llamada cuarto terror. Vayamos a votar Xóchitl y venceremos, sí. Justiniani R3 ARP destruyó Acapulco por órdenes del Cacas. Bueno, sí existe el ARP, pero el Cacas no tiene ni dinero ni capacidad para mandar a los que lo tienen. Justiniani 3, bueno, no, NO, la más insípida de las aspiraciones, no va a trabajar los viernes si queda porque su religión no se lo permite. Esa ley judía no la puede ignorar. No, mira, los judíos inventaron algo muy bueno, el descanso de un día a la semana. Y no como un mandato humano, porque se lo tumba cualquiera, como un mandato divino. Y entonces cuando por medio de Moisés Dios les dijo a los judíos, el séptimo día van a descansar, tú, tu criado, tu esclavo, tu señora, tus hijos, tus animales, todos. Yo ordeno que les des descanso. A ver, dime, ¿qué otra religión dice eso? ¿Qué doctrina filosófica o política o qué gobernante dice eso? Andrés González, saludos, padre. En Morena está llena de conejos. Jesús Gómez, México, todo lleno de violencia e inseguridad. Los hospitales, toda la gente sin atender, todos tirados en el piso. Sí, un día que llevaron mis hermanos a mi mamá al ISSSTE de Zamora y que no había cama y estaban en un cuarto como unas 50 personas enfermas, todas hacinadas, y allí grite y grite, y ya le dije a la enfermera, oiga, esto es el infierno. Aquí es el infierno. Hasta que se desocupe una cama, van a llevar a una persona y las demás. Carlos Salas, buenas noches, padre y grupo. Buenas noches, Andrés González, likes, por favor. Benji 13, buenas noches, padre José Luis. Un saludo afectuoso para todas las personas que acompañan la transmisión de usted. Saludos y bendiciones, padre. Salvador Altamirano, buenas noches, padre. Ningún voto para los morenarcos. Ni pete ni verde. Sí, así es. Abril Rincón, no diga eso, padre. Entonces la hierba mala. Estoy hablando de nosotros. Aquella es la cizaña. Adriana Chávez, buenas noches, padre presente. Apenas me llegó la notificación, que Dios lo protege y lo conserve. No te preocupes, Abril Rincón, es un dicho nada más para decir que los buenos Dios se los lleva pronto y a los malos aquí nos deja. Bueno, buenas noches a todos y que Dios los bendiga.